Bueno chicos, bienvenido al canal. Esto es una guía rápida y fácil de entender la diferencia entre un archivo RAW y un archivo JPG y cuál usar depende en qué proyectos esté, o por lo menos llegar a entenderlo, pero de forma fácil sin que el vídeo se haga muy largo. Antes de empezar el vídeo, por favor, dejaros un like, comentad al acabar el vídeo y sobre todo suscribiros y activar la campanita, no sabéis cómo ayudar con eso. Bueno, después de todo esto, empezamos el vídeo. En este vídeo, tal y como lo habéis visto en el título, os voy a enseñar la diferencia entre un archivo RAW y JPG, pero fácil, no como otros vídeos que se llevan 20 minutos hablando y no hay quien lo entienda. Lo voy a enseñar para principiantes, ¿vale? Así que primero vamos a ir en varias sesiones. Una de ellas va a ser qué es un archivo RAW, para el que no lo entienda, y qué es un archivo JPG, que seguramente estaréis más familiarizados con el segundo de los que he hablado. Así que vamos con qué es un archivo RAW. Y bueno chicos, vamos a explicaros primero qué es un archivo RAW, así rápido para que lo entendáis. Un archivo RAW se podría decir que es un negativo digital. Y ustedes me estaréis preguntando, Gorka, ¿pero qué es un negativo? Un negativo es la típica película que se ponía en las cámaras antiguas. Como ya sabéis, ese tipo de películas, después en los laboratorios se podían sobreexponer o subexponer y aún así se conseguía tener detalle. Así que digamos que un RAW es como el negativo digital de la época de hoy en día, en el cual en casi todas las cámaras se salva casi toda la información que el sensor recoge sin procesarlo en el sensor de la cámara, lo cual luego en edición nos va a dar muchas ventajas a la hora de editar. Después, ¿qué es un archivo JPG? El JPG o el JPEG es el formato más extendido y el cual subimos nuestras fotos a internet. Es un archivo bastante comprimido donde toda la información sobre color, contraste y detalle ya está guardada. Mucha gente edita fotos que ya es JPG, pero estamos editando sobre un archivo que no tiene tanta información. Un archivo JPG de 20 megapíxeles suele ocupar entre 3 y 6 megabytes, cuando un archivo RAW suele ocupar entre 24 y 35 megabytes. Ahí veis la diferencia. De esta manera, pues el archivo JPG es más fácil subirlo a la nube y es la manera en la que se guarda todo en las redes sociales. Normalmente las redes sociales tienen como un DDP, que para explicaros lo mejor es como los píxeles por pulgada, pero normalmente para internet suelen ser 72. Hay para otro tipo de archivo en el que se usa 150, 330 o lo que quieras ponerle en Photoshop. Ahora comencemos con las ventajas del formato RAW. Ahora os voy a enseñar las ventajas del formato RAW. Esto es por lo que mucha gente no usa formato RAW porque no se ha enterado todavía de las ventajas. Mayor rango dinámico. ¿Qué significa eso? Eso significa que vas a tener mucho más detalles en la sombra y en las luces, lo cual vas a poder recuperar detalles cuando algo está negro puro y vas a poder recuperar detalles cuando está casi blanco puro. Depende de la cámara, podrás recuperar más o menos detalles, depende de lo antigua que sea la cámara o lo moderna. Obviamente los sensores modernos pues aguantan mucho más este tipo de rango dinámico, pero aún así, con una cámara como la 5D Mark II, que ya es bastante antigua, tiene más de 10 años, podéis ver aquí en pantalla cómo tenemos alguna foto que hemos hecho y cómo la hemos recuperado, que os explicaré luego. Obviamente, estos archivos dan una mayor flexibilidad en la edición, no solo en el rango dinámico, sino en el cambio de contraste, en la nitidez, en la corrección de ruido, en añadir puedes hacer lo que quieras con estos archivos. Estos archivos son como una plastilina, puedes crear lo que quieras a partir de ellos, pero no todos son ventajas. Una de las mayores desventajas del archivo RAW es que necesitas casi 5 veces más capacidad para hacer las fotos que harías en JPG. Digamos, si normalmente en JPG para una sesión te hace falta una tarjeta de memoria de 32 GB, aquí lo más seguro que te recomendaría es que te compres una de 128, lo cual significa pasar por caja. Obviamente esto ya la entenderéis, pero sabéis que cuando hacéis un balance de blanco mal o cuando la cámara no capta un balance de blanco bien, después al corregirlo en JPG pierdes calidad, porque al mover el balance de blanco te cargas el histograma. Con el RAW no, puedes cambiar el balance de blanco tal y como quieras después de haber tomado la foto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de JPG? Empecemos por las ventajas. Menor tamaño de archivo. Tal y como os he comentado antes, los JPG ocupan muy poco. Otra de las ventajas, se pueden compartir directamente en redes sociales. Puedes hacer una foto con tu cámara, descargarte la foto y subirla a redes sociales sin necesidad que pasen por ningún software como Camera Raw o Lightroom en Photoshop, que es el programa que descomprime los RAWs para convertirlos en JPG o en otro tipo de archivos. Sin embargo, obviamente hay una gran desventaja en los archivos JPG. Tienen mucha menos flexibilidad a la hora de editarlo en Photoshop o en cualquier programa de edición. Esto es debido a que el archivo no tiene tanta información como un archivo RAW, lo cual cuando editas, obviamente, si algo está negro puro o blanco puro, no vas a poder recuperar nada. Si intentas recuperar los blancos puros, se verá gris, como podéis ver en pantalla ahora mismo. Y si intentas recuperar las sombras, pues te recreará ruido en la sombra, algunas veces amarillento, otras veces más lila, depende de la lente que hayas usado. Aquí os estoy enseñando dos fotos. A la izquierda estaréis viendo pues la foto RAW y a la derecha estáis viendo la foto JPG. Ambas han sido editadas con los mismos ajustes y como podéis ver hay una gran diferencia entre una y otra, por todo lo que os he explicado antes.
Bueno chicos, ahora os dejo con el Gorka de antes y el Gorka de antes os va a explicar en qué momentos o situaciones deberéis usar qué tipo de archivo. Entonces Gorka, ¿cuál es la diferencia entre un archivo RAW y un archivo JPG? La diferencia es que un archivo RAW es un archivo mucho más grande donde tienes más información y donde sí o sí tienes que editar la foto antes de enviarla. Después aquí está el archivo JPG, que es una interpretación de la cámara de ese archivo RAW y que ya está lista para compartir en redes sociales o editarla. Pero no es tan simple, ahora os vamos a enseñar unas cuantas diferencias para que sepáis usar qué archivo en qué cada momento. Yo personalmente siempre uso RAW, pero hay gente que usa el JPG pues para trabajos que sean menos profesionales. Tanto el formato RAW como el formato JPG tienen sus inconvenientes y sus ventajas. Por ejemplo, si eres un fotógrafo profesional, te recomiendo que uses el formato RAW. Si estás empezando en la fotografía, aún así, también te recomiendo el formato RAW, pero si quieres ir como trasteando un poco, te recomiendo el JPG porque los archivos pesan mucho menos. Esta decisión está en tu mano, cada cual elige el formato que más le gusta. Yo siempre uso RAW, nunca uso JPG para ningún trabajo. En conclusión, usa el formato con el que te sientas más cómodo. Si aún no estás preparado para el RAW, no lo uses, pero intenta aprender un poco cada día sobre él. También digo que aunque la fotografía solo sea tu hobby, te recomiendo que lo aprendas porque tus imágenes ganarán mucha calidad. Bueno chicos, este ha sido el final del vídeo. Tal y como os dije al principio, por favor suscribiros, me hacéis un gran favor, y si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios porque siempre respondo a todos los comentarios con dudas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.